No lo vas a creer. Una de las estrellas más grandes de Turquía, un hombre que ha conquistado millones de corazones con su talento y su irresistible carisma, ha dado un paso que nadie esperaba. Van Tatlıtuğ, el rey de las series turcas, dijo adiós de forma inesperada, dejando a sus fans en shock y a la industria preguntándose qué pasó. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan drástica? ¿Fue un escándalo oculto, una crisis personal o algo mucho más profundo? Hoy en Fama Turca desentrañamos el misterio detrás de este giro impactante en la vida de uno de los actores más adorados del mundo. Prepárate para una historia llena de intriga, especulaciones y emociones que te mantendrán pegado hasta el último segundo. Si amas los dramas turcos y las vidas detrás de las cámaras, esto es para ti. Así que toma asiento porque lo que te vamos a contar va a cambiar todo lo que pensabas sobre Van Tatlıtuğ. Imagina por un momento, eres Van Tatlıtuğ, nacido el 27 de octubre de 1983 en Adana, Turquía, en una familia humilde con raíces en una panadería centenaria. Desde joven destacaste en el baloncesto, pero el destino tenía otros planes para ti. A los 19 años te coronaste como el Best Model of Turkey y luego Best Model of the World en 2002, abriendo las puertas a una carrera que te catapultaría al estrellato. Tu rostro perfecto, tus ojos penetrantes y esa mezcla única de fuerza y sensibilidad te convirtieron en un ícono. Series como Aşk Memnu, Kuzey Güney y Swan, Venganza y Amor te hicieron un nombre inolvidable, no solo en Turquía, sino en lugares tan lejanos como España y América Latina. Pero entonces, cuando todo parecía ir viento en popa, algo cambió. Un adiós inesperado sacudió tu mundo y el de tus seguidores. ¿Qué pasó realmente? Vamos a sumergirnos en esta historia, paso a paso, y a revelar el motivo oculto que todos quieren saber. Todo comienza con una carrera que parecía indetenible. Después de triunfar como Belul en Aşk Memnu entre 2008 y 2010, Juan se convirtió en el galán por excelencia de la televisión turca. Su química con Beren Saat fue legendaria, y la serie sigue siendo un clásico que los fans no olvidan. Luego vino Kuzey Güney en 2011, donde interpretó al rebelde Kuzey, un papel que mostró su versatilidad y lo consolidó como un actor de primera línea. Los premios Golden Butterfly llegaron uno tras otro, y su rostro se volvió el favorito de marcas como Mavi y Akbank. En 2016, su boda con la estilista Basak Dizer en París fue el cuento de hadas que todos querían vivir, y en 2022, la llegada de su hijo Kurt F. parecía completar una vida perfecta. Pero detrás de esa imagen impecable, algo estaba gestándose, algo que nadie vio venir. El primer indicio de este adiós inesperado llegó en 2024, cuando Juan desapareció de los titulares de manera extraña. Después del éxito de Aile junto a Serine y Sarkaya, una serie que marcó su regreso a la televisión tras años de ausencia, los fans esperaban verlo en nuevos proyectos. Sin embargo, las redes sociales, siempre un reflejo de su vida discreta pero activa, se volvieron inusualmente silenciosas. ¿Dónde estaba el actor que solía compartir momentos con su familia o adelantos de sus trabajos? Los rumores comenzaron a circular como un incendio. Algunos decían que estaba agotado por el ritmo brutal de las grabaciones. Otros susurraban que su matrimonio con Basak estaba en crisis. Y los más atrevidos especulaban que un escándalo oculto lo había obligado a dar un paso atrás. Pero espera, porque lo que descubrimos es mucho más sorprendente de lo que podrías imaginar. Rewind por un segundo. En marzo de 2025, estamos a 18 de marzo para ser exactos, y Juan hace una aparición pública en un evento en Estambul. Los fotógrafos lo capturan sonriendo, pero hay algo diferente en sus ojos. Los fans lo notan de inmediato, ese brillo característico parece apagado. Días después, en una entrevista con Hürriyet, suelta una frase críptica que enciende las alarmas: siempre he comido del plato que tengo delante, pero a veces necesitas parar y mirar más allá. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Era una metáfora sobre su carrera, su vida personal o algo más profundo? Los medios turcos explotan con teorías y nosotros, en Fama Turca, empezamos a conectar los puntos. Este no era un simple descanso, era el preludio de un adiós que nadie esperaba. La pista clave llega poco después, cuando fuentes cercanas al actor filtran que Juan ha rechazado varios proyectos importantes, incluyendo una serie de Netflix que prometía ser su gran salto internacional. Porque alguien en la cima de su carrera diría no a una oportunidad así. Aquí es donde las especulaciones se vuelven irresistibles. Una teoría apunta a su salud. Recordemos que en 2018, durante las grabaciones de Arpma,
Kwan enfrentó rumores de agotamiento físico. Las jornadas de 18 horas, típicas de la industria turca, son conocidas por desgastar incluso a los más fuertes. ¿Y si algo más serio estaba afectándolo en silencio? Algunos fans recuerdan cómo Neslihan Atagul abandonó Sefirin KZ por problemas de salud en 2021. ¿Podría Kwan estar enfrentando una crisis similar, pero manteniéndola en secreto para proteger a su familia? Otra posibilidad es aún más intrigante, una transformación personal. En esa misma entrevista de Hurriyet, Kwan habló sobre cómo la paternidad lo cambió. Kurt F. me hizo más humano, más consciente. ¿Y si este adiós inesperado no fuera un retiro, sino una reinvención? Hace meses, él y Basak se mudaron temporalmente a Londres, donde él tomó clases de cocina. Si has oído bien, el galán de las telenovelas cambiando guiones por recetas. Los tabloides turcos publicaron fotos de él en mercados londinenses, comprando ingredientes con una sonrisa relajada que no se veía en años. ¿Podría ser que Kwan esté dejando la actuación para perseguir una pasión diferente, una vida más tranquila lejos de los reflectores? Imagina eso por un momento, el hombre que una vez fue QC y ahora sirviendo platos en un restaurante exclusivo. Impactante, ¿verdad? Pero espera, porque hay otra teoría que no podemos ignorar, problemas en su matrimonio. Aunque Kwan y Basak siempre han sido una pareja discreta, los rumores de tensiones no son nuevos. En 2017, algunos medios cuestionaron la diferencia de edad entre ellos. Basak es 3 años mayor, y aunque la pareja lo manejó con gracia, las especulaciones nunca desaparecieron del todo. En 2024, mientras Kwan estaba en Londres, Basak compartió fotos en Instagram que no lo incluían, algo inusual para una pareja tan unida. ¿Era una señal de distanciamiento? Los fans más leales lo descartan, diciendo que su amor es sólido como roca, pero otros se preguntan si el estrés de la fama y la paternidad pudo haber abierto grietas. ¿Y si este adiós fuera una forma de salvar su relación, de darle prioridad a su familia por encima de todo? Y luego está el factor del escándalo. En Turquía, donde la vida de las celebridades es un banquete para los tabloides, un secreto bien guardado puede ser una bomba a punto de estallar. ¿Podría Kwan estar huyendo de algo que aún no ha salido a la luz? Algunos recuerdan su relación pasada con Azra Agn, Miss Mundo 2002, que terminó en 2012 tras años de idas y venidas. ¿Y si un eco de ese pasado hubiera regresado para complicar su presente? No hay pruebas concretas, pero la idea de un motivo oculto tan jugoso mantiene a los fans especulando sin parar. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hay algo que Kwan no nos está contando? A medida que avanzamos en esta historia, una cosa queda clara, este adiós no es tan simple como parece. No es solo un actor tomando un descanso, es un hombre en una encrucijada. Piensa en esto, después de más de 20 años en la industria, desde sus días como modelo hasta convertirse en una superestrella, Kwan ha vivido bajo una presión constante. Las expectativas de los fans, las demandas de los productores, las miradas de los paparazzi. ¿No te agotarías tú también? En una industria donde el burnout es casi un rito de paso, su decisión podría ser un grito silencioso de liberación. Pero aquí viene el giro, ¿es este adiós permanente o solo temporal? Las pistas más recientes nos dan esperanza. En febrero de 2025, Kwan fue visto en Estambul reunido con productores, lo que sugiere que podría estar planeando un regreso. Algunos dicen que está negociando un proyecto cinematográfico, algo más personal y artístico que las largas series de televisión. Otros creen que simplemente está tomándose un año sabático para estar con Kurt F. y Basak, recargando energías antes de volver con más fuerza. Pero espera, ¿y si el motivo oculto fuera una combinación de todo esto? Una crisis de salud que lo obligó a parar, un deseo de reinventarse como persona y artista, y un esfuerzo por proteger lo que más ama, su familia. ¿No sería eso increíblemente humano? Este drama tiene a los fans divididos. En redes sociales, desde España hasta México, los mensajes no paran. Van, no nos dejes, mereces descansar, Rey, ¿qué está pasando realmente? Su impacto global es innegable, series como Karasevda y Aile lo han hecho un nombre familiar en países donde las telenovelas turcas son un fenómeno cultural. Pero esa misma fama podría ser la razón de su adiós. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta ser una estrella? Para Kwan el precio podría haber sido demasiado alto. Hoy, 18 de marzo de 2025, el futuro de Kwan Tatl sigue siendo un misterio. ¿Está cocinando en Londres, reconciliándose con Basak, o preparando un regreso épico?
Nadie lo sabe con certeza, y esa incertidumbre es lo que hace esta historia tan adictiva. Lo que sí sabemos es que Kwan no es solo un actor, es un hombre que ha enfrentado sus propios demonios y ha salido adelante una y otra vez. Su vida, como sus personajes, está llena de capas, y este adiós inesperado podría ser el comienzo de algo aún más grande, pero espera, porque lo que viene después podría ser aún más impresionante.